Amigos, buenas tardes y bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera de hoy hace referencia al reciente foro convocado por la Universidad Autónoma del Caribe para, con sus alumnos y trayendo expertos internacionales, reflexionar acerca de una mirada sobre el siglo XXI en los que llamamos escenarios de los posacuerdos o del posconflicto y de una categoría nueva que es la de las posverdades o de la posverdad, que no es sino la expresión de aquel pensamiento que dice que las cosas no fueron como ocurrieron, sino como se las recuerda. Una de las expertas traídas para este evento creo que es un clarísimo ejemplo acerca de esto de la posverdad, es decir, de cómo se presentan las cosas, no como pasaron, sino como se les recuerda o como le interesa al actor que sean recordadas. Esta experta guatemalteca hizo unas afirmaciones que obligan a tener que referirse a ellas, por lo delicadas que son y por lo carentes de un sustento en verdades y realidades no solamente colombianas, sino de su mismo país de origen. Ya en el año 94 comenzábamos a hacer discusiones acerca de los procesos que se estaban viviendo, se habían vivido en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En aquellas oportunidades, los expertos que existíamos sobre el tema, nos convocábamos con mucha frecuencia, y sobre todo aquí en la costa caribe, como el señor Nel Beltrán y otras personas interesadas en el tema, para conversar sobre estos asuntos. Y una de las cosas que nos llamaba la atención era entender cómo debíamos comprender la evidencia de que en países como en Guatemala, Salvador y Nicaragua, luego de la desmovilización, la violencia continuaba. Fue cuando nos percatamos de que nuestra idea de que todos los problemas de un país eran debidos a la violencia política o la lucha guerrillera era un diagnóstico equivocado, que muchos de nosotros estábamos mal formados y mal informados. Encontrábamos que en esos países la violencia urbana o la violencia común o la violencia organizada era un proceso distinto, a veces se articulaba desde el punto de vista funcional con la lucha armada guerrillera como proveedores de recursos o como financiadores o como sujetos de acción impositiva, pero que eran procesos distintos y que en consecuencia no se le podía pedir a la negociación de una guerra como resultados en la desaparición del fenómeno o de los fenómenos asociados con la violencia urbana, que era de una naturaleza distinta. Sea como fuere, en este evento, una experta guatemalteca de la misma nacionalidad que Rigoberta Menchú y participante y conocedora de lo que pasa en ese país, pero muy a tono con el discurso y los modelos mentales de la ultraderecha colombiana y de la derecha centroamericana, plantaba un diagnóstico, hacía un pronóstico y afirmaba unas cosas que, por ser alejadas totalmente de la realidad, toca referirse a ellas, ya que en el escenario ni el rector, ni los invitados, ni los periodistas, ni los profesores, ni Carlos Ramos Maldonado, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se atrevieron o pudieron o decidieron o no se dieron cuenta de lo que esta señora estaba afirmando para controvertirla o por lo menos para glosar algunas de sus afirmaciones. Decía esta experta que en Guatemala, por razón de la mala negociación, y para ella mala negociación es haberles puesto unas penas o no haberle impuesto penas de prisión a los actores del conflicto armado del lado, o de los actores del lado de la guerrilla, y por haberles permitido ejercer actividades políticas. Debido a esa mala negociación que ella llama de impunidad y de permitirles participar en política, la violencia guerrillera se había, usó el término, trasladado a las ciudades para allí, dijo también, transformada en pandillas
transformada en maras, salvatruchas y no sé qué otro tipo de organizaciones al servicio de los cárteles de los países vecinos, generar una mayor cantidad de muertes violentas en las ciudades. Tamaña afirmación merece una discusión. La primera es decirle a esta señora, si alguien le quiere hacer llegar este video, que en su país y en el nuestro, la reinserción política de los actores del conflicto armado, de la guerrilla y del ejército o de los ejércitos se ha traducido en términos de eficacia, y si la eficacia se mide en no reincidencia en la delincuencia de ningún tipo, se ha traducido en un indicador de mayor que el 97%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando la reinserción o la negociación se hace al cobijo del derecho internacional humanitario y de una reinserción política que incluye amnistías, indultos o penas diferenciadas, se evita que el beneficiario de estas acciones reincida en actividades delincuenciales en un 97% de los casos. Cuando se hace este análisis en términos de grupos, se llega a la conclusión de que en el caso de las bases guerrilleras, la eficacia es mayor del 90%, y en el caso de los dirigentes máximos es del 100%, y en el de los medios es del 97 o del 98%. Eso para afirmar que la eficacia de la reinserción política es superior a la eficacia de la reinserción dentro de procesos bajo el cobijo del Código Penal, como es el caso de los grupos de paramilitares. En el caso de Colombia, de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde la eficacia de este proceso es el 30%. El 70% de los reinsertados bajo el Código Penal han reincidido en sus actividades en el 70%. 7 de cada 10 reinsertados de los procesos de los paramilitares, muchos de ellos sometidos a cárcel, lo único que ha traído como consecuencia es la reincidencia. Su eficacia, comparada con la del otro, que es de 97, la de este es del 30%. Esa es la realidad. Así que su afirmación carece de sustento científico y empírico. Lo segundo, esta experta hace una serie de afirmaciones causa-efecto que hay que glosar también. Afirma que en su país, cosa que no es cierta, la impunidad y la reinserción política de los dirigentes delincuentes que cometieron crímenes atroces, etc., trajo como consecuencia que la estructura de la violencia guerrillera se trasladó a las ciudades, produciendo pandillas, etc. Eso es mentira. Es mentira porque ya desde los finales de los años 90, 94, era claro que siempre ha existido simultáneamente con la violencia política asociada al conflicto armado interno, una violencia urbana donde se mezcla el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, la producción y comercialización de licores, el juego ilegal, la violencia intrafamiliar, tal que en Colombia, en la época de mayor exacerbación de la lucha armada entre, por ejemplo, las FARC y el gobierno colombiano, en las peores épocas de esa exacerbación, de esa guerra, solamente el 4% de las muertes violentas fueron imputables a la lucha armada entre el ejército y la guerrilla, o los civiles colocados en la mitad del fuego. 4%. El resto, el 96%, sacando inclusive a los muertos ocasionados por accidentes de tránsito, el 96% era producido por esta otra violencia urbana que tiene otra etiología y que seguramente tiene que tener un tratamiento distinto. Entonces no le pidamos peras a un papayo. No va a disminuir las muertes de la violencia urbana porque se negoció con la FARC
o porque antes se había negociado con el M-19, o porque antes se había negociado con el EPL y después con el PRT, con la CRS y con el Quintín Lame. No, es otro tipo de violencia que habrá que seguir combatiendo y que habrá que seguir haciéndolo en la medida en que se entienda que si no se resuelven los problemas que la originan, ella se seguirá presentando, y los problemas no necesariamente tienen que ver con lo que llaman aquí injusticia social. Yo afirmo que en términos de pandillas, los jefes de las pandillas, los que están en las cabezas de estas organizaciones, son los menos pobres entre los pobres. Y afirmo que esas estructuras de barrio o asociadas a los territorios barriales que llaman pandillas u organizaciones juveniles delincuenciales, por favor, son la minoría dentro de la gran masa. Pero es esa violencia urbana, esa violencia asociada con estos negocios, las que oponen la mayor cantidad de muertos en Colombia. En Barranquilla ha habido épocas en que hemos tenido 4 muertos diarios y solamente 5 o 6 muertos durante todo el año. Los 4 muertos diarios, que suman 1.320 muertos al año por violencia urbana, y los 5 o 7 fueron víctimas de las estructuras asociadas con el enfrentamiento político. 5 en relación con 1.320. Eso da la dimensión de la diferencia entre una cosa y la otra. No le pidamos, vuelvo a decirlo, peras a un papayo. Y mi querida y estimada experta guatemalteca, por favor, revise su discurso, porque su discurso no se corresponde con la realidad colombiana ni con la realidad y la verdad histórica en su país. Bueno, no es más, tampoco es menos. Como decía mi amigo José Bolaños de la O, sigo trabajando para ustedes. Dennos un like, compártalo con sus amistades y abónense a nuestro canal. Chao.